Muy buenas, bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Un gusto que estemos nuevamente conectados y vamos a seguir estudiando el Evangelio de Mateo, que ya hemos venido estudiando en las semanas anteriores. Y vamos a continuar con el capítulo 2. Habíamos quedado en el verso 10 del Evangelio de Mateo. Tenga su Biblia, tenga su material para tomar notas y vamos a comenzar. Primeramente pidiéndole a nuestro Dios que nos guíe. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a recibirla, a poderla aplicar, a poder vivirla, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estábamos en el capítulo 2, en el verso 10, cuando habíamos visto que los magos llegan hasta la casa donde están María y José con el niño. Y dice en el verso 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. 3 presentes, por eso se ha deducido que son 3 los magos, pero no sabemos si eran 2 o eran 5, pueden que sean 3, no sabemos. El hecho es que entregan 3 presentes, y 3 presentes valiosos, porque el oro obviamente usted sabe que vale bastante, pero el incienso y la mirra también eran especies muy cotizadas para la época, de tal manera que no eran cualquier cosa. Pero más allá del valor material está el valor simbólico de estos 3 regalos que le obsequian los magos al niño. El oro como símbolo de realeza, porque el oro es precisamente lo que se asocia con los reyes, las coronas de oro y todo aquello, el color oro en los trajes reales. Entonces el oro habla de rey. El incienso era este material que se quemaba usualmente en el altar, en el templo, en el tabernáculo, y que era parte del oficio de los sacerdotes al levantar oraciones por el pueblo. De tal manera que el incienso habla del oficio sacerdotal. Y finalmente la mirra, que era una especie que se utilizaba para preparar a los cuerpos de las personas muertas a la hora de ser llevadas al sepulcro. De tal manera que la mirra habla de sacrificio, habla de esa muerte sacrificial del Señor Jesucristo por todos nosotros, habla de la redención. Entonces, en estos 3 regalos, oro, incienso y mirra, tenemos la triple función del Señor Jesucristo: Rey, sacerdote y redentor. Y eso es para toda la humanidad, pero también a nivel personal. Él es tu rey, Él es tu sacerdote, tu redentor. Él es mi rey, mi redentor y mi sacerdote. De tal manera que esa triple función está simbolizada en estos regalos que recibe de parte de los magos. Y dice en el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor de alguna forma les revela que Herodes quiere hacerle daño al niño, que no regresen a Jerusalén por donde habían venido. Posiblemente tomaron por Jericó, descendieron al valle del Jordán y por la orilla oriental del Jordán subieron por el llamado camino del rey hasta el río Éufrates y por allá descendieron a Mesopotamia. No sabemos, pero fueron por otro camino, advertidos por Dios, porque Dios estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. Y siempre va a estar allí para ayudarnos. Ahora, ¿cómo llega Mateo a enterarse de todo esto? Porque los magos no van a aparecer más nunca. Bueno, precisamente podemos interpretar que los magos no llegaron solamente ante el niño, le entregaron los regalos y se fueron. Es muy probable que después de un viaje tan largo se quedaron al menos algunos días en Belén y pudieron haber conversado con María y José sobre cómo fue que llegaron hasta acá, la estrella, esto, lo otro. Y entre esas cosas, una de estas noches tienen este sueño y le cuentan antes de partir a María y a José: mira, hemos tenido esta revelación y vamos a partir por otro camino porque esto y aquello. Y José y María seguramente pudieron haberlo contado al mismo Jesús cuando éste creció o a sus otros familiares, y de alguna manera Mateo pudo redactarlo acá habiéndosele contado en algún momento. De todas maneras, ellos van a regresar por otro camino. Ahora bien, interesante. Los magos llegaron hasta el Señor Jesucristo siguiendo 2 señales, o siguiendo 2 guías. Número 1, una guía natural, una estrella, o lo que a ellos les pareció una estrella. Es decir, algo en la naturaleza que les guiaba hacia el Mesías, pero también siguiendo una guía de la palabra de Dios, la profecía de Miqueas 5:2,
que había de nacer en Belén. Ahí tú ves cómo la revelación de Dios al hombre que lo hace buscar de Dios se da por una forma general, la naturaleza que está al alcance de todos, pero de una forma particular, la palabra de Dios que es más específica. Si vamos al Salmo 19, y yo te invito a que lo busques, el Salmo 19 nos muestra precisamente estas dos formas de revelación de Dios al hombre. La primera parte del Salmo 19, que va del versículo 1 al 6, habla de la revelación de Dios en la naturaleza. Dice el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y así sigue hablando de la revelación de Dios en la naturaleza hasta el verso 6. Pero en el verso 7 hace un cambio súbito y comienza a hablar de la revelación de Dios a través de su palabra. Dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y así se va hasta el verso 14 hablando de la revelación de Dios en su palabra. Porque Dios se ha revelado al hombre, no ha dejado al hombre a tientas. Le ha dado una revelación general que está en la naturaleza, las leyes de la naturaleza, en la armonía que hay en la naturaleza, en la creación, todo lo que sabemos científicamente, las células cómo funcionan, la fotosíntesis, la fuerza de gravedad, todo el orden que hay en el universo habla de un diseñador inteligente, de un Dios que está detrás de eso, y eso está al alcance de cualquier persona, aunque nunca haya oído hablar de Jesucristo. Y también hay otra parte de la revelación general, que es nuestra conciencia, que le dice a todo ser humano que hay algo que es correcto o incorrecto, que hay el bien y el mal, que no es correcto asesinar a un bebé recién nacido, que no es correcto tomar la vida de otra persona. Hay cosas que en nuestra mente nos dice que está incorrecto y cosas que nos dice que es correcto, que ayudar a un necesitado. Eso es algo natural que Dios ha puesto en nuestra conciencia, de forma que la naturaleza, la creación y nuestra conciencia son una forma de revelación general de Dios a todos los hombres. Pero hay la revelación particular, específica, que es más directa, que es la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo. De forma que Dios se ha revelado a todos los hombres, a algunos de forma general, a todos de forma general, a través de la creación y de la conciencia, pero además está la revelación particular a través de la palabra y del mismo Señor Jesucristo. A nadie se le ha dejado sin conocimiento de Dios. Unos tendrán más, otros tendrán menos, pero nadie puede decir que nada me hablaba de un Dios que hay detrás de este universo. Así que los magos van a llegar hasta el niño Jesús por vía de la revelación natural y de la palabra de Dios. Ahora, antes de dejar a nuestros amigos los magos, una última enseñanza que encontramos en ellos. Este material lo van a encontrar en un link que está debajo del video. Es un cuadro que compara a los magos con los pastores, porque los magos y los pastores son los únicos que van a visitar al Mesías cuando nace. Y viendo el caso de los pastores en Lucas 2, 8 al 18 y comparándolo con el de los magos en Mateo 2, 1 al 12, podemos ver que Jesucristo vino por toda la humanidad, por todos los hombres. Vino por aquellos que estaban cerca, como los pastores que estaban ahí cerca a donde Él nace en Belén, como aquellos que estaban lejos, los magos que venían del oriente. De tal manera que Jesucristo viene por los que están cerca, esas personas que están ahí llegando a la iglesia, son religiosas, todavía no han tenido un encuentro personal, pero están cerca. Pero también vino por los que están lejos, esos que no quieren ni saber de Él, pero por ellos también vino Jesucristo. Jesucristo vino por los simples, como los pastores, que no tenían grandes estudios, que no eran los grandes doctores de la ley, eran gente simple, sencilla. Por ellos vino el Señor Jesucristo. Pero también vino por los sabios, estos sabios de Oriente que tenían conocimiento de las estrellas. También por los sabios y académicos vino Jesucristo. Jesucristo vino por los pobres, esos hombres del campo, como son estos pastores, pero también vino por los ricos, estos magos que trajeron grandes regalos porque tenían grandes riquezas materiales. Jesucristo vino por los pobres, pero también vino por los ricos. Jesucristo vino por los que le están buscando, Jesucristo vino por los que no le están buscando. Estos pastores estaban ocupados en lo suyo, ellos no estaban buscando al Mesías, pero se les anuncia el Mesías y van por Él. De tal manera que Él vino por esos que ni siquiera le están buscando, que están en sus propios asuntos, en sus propias labores, en sus propios trabajos, pero por ellos vino Jesucristo. Y también vino por los que sí le están buscando, porque saben que hay algo, tiene que haber una respuesta y están buscándole. Estos magos le estaban buscando. No sabían dónde estaba exactamente, pero le estaban buscando.
Jesucristo vino por los que no le están buscando y también por los que le están buscando. Jesucristo vino por los judíos como estos pastores. Ellos eran del pueblo de Israel. Jesucristo vino por los de Israel. Y vino por los gentiles como los magos. Vino por los de su pueblo Israel y vino por los gentiles. Jesucristo vino por los que llegan enseguida, como los pastores, que esa misma noche llegaron a adorarle. Esos que apenas le hablas de Jesucristo aceptan. Pero también vino por los que llegan tardíamente, como los magos que demoraron posiblemente meses en llegar. Esos que tú les has hablado por mucho tiempo y demoran en aceptar a Cristo después de tiempo, a veces años. También por ellos vino Jesucristo. De tal manera que vemos en estos dos visitantes al Mesías en Belén, los pastores y los magos, que Jesucristo vino por todos, por toda la humanidad. Dejemos nuestros amigos los magos allí y pasemos adelante. Vamos a continuar en el verso 13 de este capítulo 2. Dice el verso 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí estamos viendo cómo Dios le habla a José en sueños para que tome al niño y huya a Egipto, porque Herodes lo va a buscar para matarlo. Dios siempre pendiente de lo que nos sucede y de alguna manera nos habla. Ahora, Dios nos puede hablar de muchas maneras, de eso nos ocuparemos en otra lección. Pero aquí pues le habla a José en sueños. Pero más importante de la manera como Dios te habla es la manera como nosotros le escuchamos, como nosotros le oímos. Y a mí me llama la atención en el verso 14 que dice: y él, o sea José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces yo veo que José es obediente, sabe escuchar a Dios. Y escuchar a Dios no solamente es saber oírle, porque sí, hay que oírle. Y José supo oír la voz de Dios. Pero además hay que creerle, porque José pudo haber oído, pero no creído que era de Dios. Entonces, aparte de oír, hay que saber, hay que creerle. Pero no solamente es oír y creerle, sino obedecerle, porque aunque yo crea, puede ser que no obedezca. Pero José oyó, creyó y obedeció. Y además hay que obedecer a tiempo. Si José se hubiese quedado arreglando maletas, juntando dinero, es posible que se le hubieran pasado los días y Herodes lo hubiera atrapado ahí en Belén. Pero él dice que esa misma noche tomó a María, al niño, y se fueron para Egipto. Entonces hay que oír, hay que creer, hay que obedecer y obedecer a tiempo. Y en quinto lugar, hay que obedecer a pesar del costo, a pesar del precio a pagar. Porque no era fácil tener que ir a Egipto, que era 3 y 4 veces más distante que Nazaret. Pero se va a Egipto para huir de Herodes, salir de sus áreas de influencia. Y lo hace a pesar del costo. De tal manera que para oír a Dios no solamente es oírle, sino también creerle, obedecerle a tiempo y a pesar del costo. Ahora, dice el verso 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. No sabemos qué tiempo permanecieron José, María, el niño en Egipto. Pensamos que pueden haber sido meses, quizás más de un año, no lo sabemos. El hecho es que dice Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, que esto es para que se cumpliese la palabra de Dios, la profecía. Y Mateo siempre interesado en mostrar cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Jesucristo para respaldar el hecho que es el Mesías. Y cita aquí una profecía que está en Oseas capítulo 11 versículo 1. El profeta Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía está inicialmente aplicada a Israel, que es traído de Egipto por la mano de Moisés en el Éxodo, pero tiene una segunda aplicación en el Señor Jesucristo, que de Egipto va a regresar cuando Herodes muera, y el Espíritu Santo inspira a Mateo para mostrarle
que esta profecía aplicaba también a el Mesías. Esto es lo que se llama la ley de doble cumplimiento en cuanto a una profecía. Una profecía puede tener un primer y más cercano cumplimiento y un cumplimiento secundario o más lejano, como por ejemplo el caso del profeta Elías, que fue prometido en el Antiguo Testamento de que iba a venir antes del Mesías, y el mismo Jesucristo dijo que eso se pudo haber cumplido en Juan el Bautista, pero hay un último cumplimiento de ese Elías que va a venir antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, y que algunos dicen que sería uno de los dos testigos de Apocalipsis. Eso es tema de otro estudio, pero el hecho es que a veces una profecía puede tener dos cumplimientos, como esta de Oseas 11:1. Aplica a Israel que viene de Egipto y al Mesías, el niño Jesús, que va a regresar de Egipto. Y llegamos entonces al versículo 16. Dice el verso 16 del capítulo 2. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este Herodes era un tipo de mente, el man estaba loco. El Herodes, mire, él mandó a matar. Recuerdan que les dije que se había casado con varias esposas, tuvo varias esposas, una en sucesión de otra. Bueno, mandó a matar a uno de sus suegros, mandó a matar a una de sus esposas, mandó a matar a 2 de sus hijos porque creía que le querían quitar el trono. Es más, cuenta Josefo que cuando estaba por morir, viéndose ya prácticamente al borde de la tumba, ordena que se recojan hombres de distintas poblaciones, judíos de distintas poblaciones de su reino, y que los encierren en el hipódromo que habían construido los romanos ahí cerca de Jerusalén, y con la orden a los soldados de matarlos en el momento que escucharan que él había muerto, porque decía: cuando yo muera, si nadie me va a llorar, por lo menos les voy a dar una razón para que lloren. Mira si el hombre estaba loco. Pero este hombre con poder, no hay nada peor que un loco con poder, este hombre es utilizado por Satanás para tratar de cortar el plan de Dios, pero el plan de Dios nunca va a ser cortado, porque el plan de Dios se cumple. Y en el caso de Herodes, falla porque Dios ya había tomado previsiones. Hay hombres y mujeres que pueden ser utilizados por Satanás para tratar de impedir los planes de Dios, pero hay hombres y mujeres que pueden ser usados por Dios para cumplir sus planes, como puede ser tu caso, como puede ser mi caso, que Dios nos utilice para cumplir sus planes, y no que seamos instrumentos de Satanás, seamos instrumentos de Dios y no del enemigo. Y este Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, dice, según lo que había calculado de lo que le habían dicho los magos. Por eso algunos asumen que el niño Jesús tenía alrededor de 2 años cuando los magos le visitan. Es una deducción. El hecho es que manda matar todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores. Y dice Mateo que el verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí está citando nuevamente Mateo, el Antiguo Testamento, una profecía que se cumple en el caso de Jesucristo. Y está citando al profeta Jeremías, Jeremías 31:15. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta profecía que está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 15, habla de Raquel. Raquel, recuerden que es la esposa amada de Jacob. Jacob amó a Raquel, tuvo que casarse con Lea por culpa de su suegro Labán, que era un tramposo, y después también tenía sus criadas, pero Raquel era la esposa amada de Jacob, la madre de José y de Benjamín. Y esto es representativa, aquí es representada por el profeta Jeremías como la madre de Israel. Y dice que ella llora por sus hijos, en este caso por estos niños que mueren en Belén. La profecía nuevamente tiene dos aplicaciones. La primera tiene que ver con
la muerte o la prisión, el cautiverio de los judíos cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén en el año 586 a.C., el tercer, ya el final cautiverio, donde se lleva a toda la población excepto un grupito minúsculo que queda en Jerusalén, se los lleva hacia Babilonia, pero ellos lo van a reunir en Ramá. Usted puede leer Jeremías 41 al respecto. Jeremías 41. Van a reunir a los cautivos en esta población de Ramá, que quedaba un poquito, unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahí van a reunir a todos los cautivos y ahí estarían las madres llorando por sus hijos y por todos sus familiares que iban a ser llevados esclavos como siervos a Babilonia. Y a eso se refería la profecía en una primera instancia, la profecía que acabamos de leer en Jeremías, a ese cautiverio babilónico. Pero tiene ahora un segundo cumplimiento, como muestra Mateo y le revela el Espíritu Santo, en el llanto de las madres de Israel, las madres de Judá, por los hijos pequeños muertos en Belén. Y llegamos así al versículo 19. Dice en el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Muere Herodes y entonces el Señor le habla a José, ya pueden regresar porque ha muerto el que les buscaba. Según Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, ya esto lo comentamos anteriormente, Herodes muere el 4 de abril del año 4 antes de Cristo. Esto en base al calendario judío, en base a que esto coincide con un eclipse total de luna que se ve en la región de Palestina y que por los cálculos astronómicos se sabe que hubo ese eclipse el día 4 de abril del año 4 antes de Cristo. De tal manera que la fecha de la muerte de Herodes está bastante bien establecida. Sabemos, ya lo explicamos, que cuando Dionisio el Exiguo, por orden del Papa Hermidas, trató en el año 525 de calcular la fecha de nacimiento de Jesucristo para reemplazar el calendario romano por este calendario que hoy día es un calendario basado en la fecha de nacimiento de Jesucristo, tuvo errores en sus cálculos y eso es admitido hoy por todos, y que por eso entonces marca la fecha del nacimiento de Jesucristo entre 4 a 7 años realmente después del nacimiento del mismo. Así que con seguridad Jesucristo nace antes de la muerte de Herodes, así que no puede nacer después del año 4 y probablemente antes. Algunos lo ponen, inclusive lo calculan en el año 7 antes de Cristo. Eso, como decíamos, no es importante, porque lo importante no es la fecha, sino el Señor Jesucristo. El hecho es que Herodes muere en el año 4 y es en este momento en que José y María, el año 4 antes de Cristo, José y María van a regresar con el niño a Israel. Y entonces dice aquí en el verso 21, entonces él se levantó, José, y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. De tal manera que se está mostrando nuevamente la obediencia de José. Y van a regresar básicamente siguiendo la directriz del Señor. Vemos en José ese prototipo de el hombre de Dios que en la sombra, sin mucha pompa, sin resaltar demasiado, es un instrumento de Dios importante. Es esa clase de personas, esa clase de creyentes que hacen la parte pequeña, la letra menuda del plan de Dios, que parece que no son muy reconocidos, pero son indispensables. Son personas como José que sin hacer mucho aspaviento están obedeciendo a Dios y son parte de su plan. Como puede ser tu caso, personas que quizás no son demasiado públicas, pero que están haciendo esa parte pequeña que es indispensable en el plan de Dios. Ese es el tipo de José. Y Dios necesita esos siervos. Y dice el verso 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea
y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí vemos que José sabe que en Jerusalén va a reinar, en el reino de Judea, el hijo de Herodes llamado Arquelao. Entonces no voy a regresar allá porque Arquelao puede seguir con los planes de su padre. Mejor me voy a Galilea, de donde somos, a Nazaret, por lo menos tenemos familia, y regresan a Nazaret. En Nazaret reinaba otro hijo de Herodes, Herodes Antipas, que es el que va a estar involucrado con Herodías, y después va a ser el que va a estar en el juicio del Señor Jesucristo. Este era rey en Galilea, pero parece que él no tenía mucho que ver con los planes de su padre. Y allá regresan a Nazaret. Y lo hace nuevamente por una revelación en sueños. Siempre vemos cómo los sueños son utilizados, en este caso, para guiar a José. En esta tabla que podrás ver en el link que te colocamos en la parte inferior, vamos a ver cómo en Mateo 1:20 Dios guía a José en sueños para que reciba a María. En Mateo 2:12 guía a los magos para que regresen por otro camino. En Mateo 2:13 guía a José para que huyan a Egipto. En Mateo 2:19 al 20 guía a José para que vuelvan a Israel. Y en Mateo 2:22 guía a José para que se fueran a Galilea. Todo a través de sueños. Los sueños es una forma que Dios puede utilizar para guiarnos. Pero atención, es una forma. Hoy día tenemos una forma más segura. Tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si es cierto, Dios nos puede hablar en sueños, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero es más seguro confiar en su palabra. Yo se los he dicho muchas veces, si usted quiere oír a Dios, lea la Biblia. Y si quiere oír a Dios, oír su voz de forma audible, léala en voz alta. En verdad que es la vía más segura para guiarnos en el camino. Ahí está la revelación de Dios. Sí es cierto, Dios te puede hablar por muchas vías, pero la palabra de Dios es la vía más segura. Y usó los sueños en el caso de José muchas veces, y incluso en el caso de los magos. Y vamos a detenernos por ahora en este punto, dado que ya hemos avanzado hasta el versículo 22 y 23. Vamos a continuar precisamente con el 23 en la próxima lección e iniciaremos el capítulo 3. De todas maneras, te animo a que leas estos pasajes, que los estudies en casa. Recuerda revisar los links de los materiales que te hemos mencionado, y te esperamos en la próxima lección de este estudio del Evangelio de Mateo. Hasta entonces, que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente.